Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de la lección joven, este espacio joven. Lamentablemente ya estamos llegando a la última lección del trimestre, la número 14, titulada La Ley. Estamos muy felices de haberlo acompañado durante todo este trimestre con este equipo que realmente hemos disfrutado. ¿Cómo estás, Ale? La verdad que contento, feliz de haber podido pasar todo un trimestre de lecciones, de aprender, de profundizar, de releer. Y bueno, contento por la participación y gracias por la invitación. Gracias, Ale, por estar. ¿Cómo estás, Aileen? Bien, la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida también de poder haber participado de esta experiencia con ustedes y también de poder haber tenido la oportunidad de repasar el libro de Levítico en este caso, que bueno, creo que hemos comprobado que es un libro muy importante y actualmente muy relevante también para nuestro tiempo. Totalmente. Creo que lo más importante que hemos descubierto es que es muy vigente, que Sí. todo lo que hemos hablado son temas cotidianos que nos toca Exacto. vivir y creo que eso es un desafío. Y bueno, quien les habla, Nicolás Lurachi, parte del equipo aquí de Capesanía de la UAB, y realmente hemos disfrutado, como decía recién, este trimestre. También hemos disfrutado de las actividades que pudimos hacer con nuestro espacio joven, con nuestro grupo de jóvenes ahí de la iglesia. Y para esta semana tenemos un desafío muy especial que es poder visitar o quizás acercarse a aquel chico que quizás no está viniendo a la iglesia, aquel amigo, aquel joven que venía, que participaba y quizá hoy ya no está participando, así que es una buena semana para acercarse a él y también para acercarse a aquellos amigos que son de la iglesia para, bueno, llevarle cariño, quizá algún regalito que te puedas acercar y estar un poco ahí en comunidad con ellos. Así que este es el desafío de la agenda joven para esta semana. Nos vamos a meter ya de lleno en la lección titulada La Ley. Es un título que ya nos da un poco para hablar y es muy interesante. Pero quizás la primera pregunta que me surge es, sabemos que la ley de Dios estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? O sea, ¿qué importancia tenía que esté dentro del lugar santísimo la ley de Dios? Bien, el lugar santísimo se encontraba en el templo, en el tabernáculo de Dios, del cual hemos estado hablando todo este trimestre. Y es importante porque si decimos que se encontraba en el lugar santísimo, se encontraba en ¿dónde? En la misma presencia de ¿dónde? De Dios. De Dios. ¿Sí? Dentro del arca del pacto, allí que como hemos nombrado había también otros elementos. Entonces si hablamos de que la ley de Dios se encuentra dentro del lugar santísimo, en el mismo arca, es porque es central. ¿Es central para qué? Para esa reunión con Dios, para ese perdón, para esas ofrendas, ¿sí? Para el día de la expiación, ese día especial, el Yom Kippur que hablábamos, donde el sumo sacerdote entraba a ese lugar especial. Entonces si hablamos de la ley en el lugar santísimo, estamos hablando de algo importante, de algo que tiene vigencia y de que era importante para Dios. Él mismo la había provisto y él mismo la seguía cuidando, ¿no? Quizá quería profundizar también ese concepto, que el mismo Dios fue el que la escribió, y eso nos da para hablar de la importancia de la ley de Dios, y ahora vemos que estaba en el lugar santísimo, o sea, tenía un lugar de privilegio, podemos decir, o un lugar muy importante dentro del plan de Dios. Pero sabemos que en Levítico no solo se habla de la ley de Dios, habían otras leyes. ¿Cuáles eran las leyes que habla el libro de Levíticos? Bien, dentro de Levítico podríamos decir que tenemos leyes de tres tipos, en tres categorías, ¿sí? Primeramente tenemos las leyes ceremoniales, que son todas las leyes relacionadas a lo que sucedía en el santuario, ¿no? Todos los tipos de ofrendas, cómo realizar cada una de ellas, cuándo, en qué momento, principio de año, mediado de año. Era obligatoria, el oferente podía elegir cuándo tenía que realizar alguna de ellas, qué tengo que dar, cómo tengo que darlo. Todas esas cuestiones son parte de lo que se define como leyes ceremoniales, ¿sí? Después tenemos las leyes civiles o las leyes de juicio, que básicamente son todas estas leyes que servían para gobernar al pueblo de Israel en un nivel práctico, ¿no? Como decimos que, bueno, Moisés y después Josué y los dirigentes que siguieron después tenían que gobernar. Altercados habrán existido sin lugar a dudas con todo ese grupo de personas. Alguna disputa entre algún vecino, me robó una vaca, me faltó esto, me faltó una oveja. No sé. Uno piensa en las discusiones actuales, pero en ese tiempo eran distintas. Me faltó una oveja. En ese tiempo eran esos. ¿Cómo puedo hacer, no? Para solucionar esas cosas. Bueno, todas esas cosas se resolvían con las leyes de juicio o las leyes civiles. Después tenemos las terceras, que en realidad para mí deberían ser las primeras, pues son las más importantes, que son las leyes morales, el aspecto moral del ser humano, que son los 10 mandamientos que todos conocemos, ¿sí? Acá me gustaría unir con un aspecto muy importante que también decía la lección de, bueno, ¿para qué me sirve? Podríamos preguntarnos nosotros como jóvenes,
saber estas 3 definiciones en Levítico, ¿no? Porque parecería que así al ras leyendo, ¿no? Al principio uno dice como que no tiene mucha importancia. Hasta pero pareciera algo antiguo, que claro, quizá no como tiene que digo, validez. ¿de qué me sirve a mí saber la diferencia de las leyes civiles o las leyes de salubridad en mi decisión por Cristo? Bueno, tiene mucho que ver. Sabemos que hay muchas corrientes de opinión en nuestro mundo que dicen que el Antiguo Testamento está, y de incluso la ley, hay una mala interpretación ahí de las Escrituras, que la ley fue abolida, o sea que dejó de tener vigencia cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿no? Pero como bien dijimos, y recordamos a mi profesor que un texto fuera de contexto es un pretexto, lo que en realidad quiere decir en ese momento es que la ley que fue abolida fueron las leyes ceremoniales, es decir, la necesidad de realizar sacrificios. No necesitamos más eso porque Jesús es el cumplimiento del sacrificio último, que es lo que la primera lección que tuvimos se titulaba Jesús, ¿no? Bueno, todo este sistema ritual simbolizaba la llegada del Mesías, ¿no? Y que Jesús haya venido por nosotros y haya muerto por nosotros simboliza eso perfecto. De hecho, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en 2, simbolizando de que eso ya no tiene más importancia. Y hay un pequeño cambio en las leyes morales en el sentido de que voy a usar una cita de Elena para ejemplificar un poco más esto, ¿no? Dice que antes de que nosotros acudamos a Cristo, los 10 mandamientos sirven como un espejo para nosotros. Y para lo único que sirven es para condenarnos, o sea, para mostrarnos que nosotros tenemos una necesidad de un Salvador. O sea, es imposible para el ser humano solo cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Totalmente. Pero una vez que yo acepto a Cristo en mi vida, esos 10 mandamientos pasan a ser ahora la ley moral que rige mi vida. O sea, eso es a lo que yo apunto. Yo sé que por mí mismo no puedo hacerlo y por eso reconozco a Cristo como mi Salvador, pero sin embargo es mi deseo y es mi anhelo lograr cumplir de la mano de Dios esas cosas para mi vida. Y creo que es fundamental porque si quitamos la ley, por ejemplo, podríamos decir la ley no tiene más vigencia, sacamos la ley, bueno, entonces no somos pecadores, porque el Exacto. pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si no somos pecadores, no necesitamos de Que Cristo. Pablo mismo lo dice, ¿no? El pecado, si la ley estuviera no existiera, el pecado estaría muerto también. Claro, o sea, claramente necesitamos una ley, pues necesitamos darnos cuenta que somos pecadores, porque Exacto. el pecado es la transgresión de la ley. Pero particularmente me gustaría consultar cuáles son las 2 funciones esenciales de la ley de Dios. ¿Cuáles son esas 2 funciones particulares que tiene la ley de Dios? Sí, básicamente algo que ya venía diciendo el tema de el mostrarnos el pecado, ¿sí? Ujú. La ley básicamente es mostrarnos el pecado, ¿sí? Totalmente. La función básica. Y después, Como el espejo Claro. que bueno, citó Elena, pero también Santiago lo menciona, que Exacto. la ley es un Sí. espejo, ¿no? Nos Sí. muestra. y después enseñarnos cómo tratar con Dios y con los demás. Fíjate que la ley está dividida en 4 y en 6, ¿sí? Totalmente. Entonces los primeros 4 Para con Dios para y los con otros Dios seis y con después los otros 6 para con el prójimo. Entonces básicamente la ley nos muestra qué es el pecado, ¿sí? Nos refleja eso y nos muestra de qué manera tratarlo. Y yendo a lo que nos comentaba Eliel recién, el tema de, hay 2 versículos que se me vienen a la mente. Mateo 5:17, donde Jesús dice no he venido a abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Sí? Ni un punto, ni una jota o ni un tilde será movido, ¿sí? Entonces es importante, si el mismo Jesús lo dijo. Si Él no la cambió, ¿quién somos Claro. nosotros para ¿Quién cambiarlo? somos nosotros para Aparte, cambiarlo? se me viene otro versículo a la mente que es que dice, varios más, ¿no? Pero decir, Jesús mismo dijo, que lo mencionamos en las lecciones anteriores, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, y Jesús hablaba en este aspecto específicamente los 10 mandamientos y bueno, los otros mandatos que él, reversionados, que él dio de los 10 mandamientos. cuando Es estuvo un aquí. reflejo de ese amor Exacto. hacia Dios y cómo nos cuida. Y yo pensaba, digo, ¿cómo sería un mundo si todos guardarían los 10 mandamientos? Quizás muchas veces lo hemos preguntado. Es algo imposible, sabemos que no va a pasar, Claro. pero cómo la ley de Dios nos cuida a nosotros y cuida a nuestro prójimo. Lo que Sí. vos mencionabas, estos 2 aspectos de mi relación con Dios, los primeros 4 mandamientos, y la segunda parte, los 6 mandamientos que habla de mi relación con el prójimo. Y cómo eso cuida mi vínculo con Dios y cuida mi vínculo con mi prójimo o quien tengo cerca. Algo que decías, Nico, recién, Sí, que lo tomo y decís algo que no va a pasar, pero por ahora, totalmente. por este periodo, hasta que Cristo venga. ¿sí? Totalmente. Sabemos que en la tierra nueva
va a ser diferente. Y lo interesante es que en la tierra nueva vamos a guardar la ley porque sabemos que no hace bien estar con Dios. O sea, no va a ser por obligación, no va a ser porque vamos a sentir esa obligación de guardarla, sino porque sabemos que vivimos esa relación toda una vida con Dios el contraste. no hace bien. Y también vimos lo que es no guardar la ley de Dios. Acá Exacto. te dan a la vista los resultados. Y quizá para ir terminando quisiera consultar, porque Dios nos perdona. O sea, sabemos que si nos equivocamos podemos acudir a Cristo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, como hablamos en otras lecciones. Pero ¿cómo podemos vivir de tal manera de no aprovecharnos de esto? De no tomar la gracia de Dios como la gracia barata que se suele decir, de aprovecharnos y decir, bueno, no guardo mal la ley, no tiene sentido, yo hago lo que quiero, total sé que si me equivoco o si en algo no cumplo la ley, Dios me va a perdonar. ¿Qué creen con respecto a esta pregunta? Bueno, a mí se me viene también a la mente el versículo que acababa de mencionar hace un ratito, que Jesús dijo, si me aman, realmente guardarán mis mandamientos, ¿no? Y también se me vino a la mente otro versículo, pero en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Éxodo 34, en el capítulo en el que el pueblo de Israel había... Dios le había dado la tabla de los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés no llegó ni a bajar, que el pueblo ya estaba en otra, en otra, ¿no? Entonces, que en ese momento, bueno, después de que Moisés intercede por el pueblo de Israel para no ser raído de la tierra, que Dios le dice, bueno, vos armá ahora las 2 piedras y subí conmigo que otra vez al monte, que yo las voy a escribir, que es un aspecto muy importante, que no fueron escritas por Moisés, sino que Dios mismo con el dedo las escribió. Pero hay una petición de Moisés muy interesante, que Moisés le pide, quiero ver tu gloria, quiero verte, quiero saber quién sos. Y Dios le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ningún hombre verá a Dios y vivirá, pero lo que podemos hacer es que vos te escondes atrás de un peñasco y yo paso y te muestro mi espalda, ¿ok? Y vos me decís qué es lo que ves. Gracias a lo que dice Moisés, podemos saber que lo que Dios le reveló es su carácter, ¿no? Y quiero destacar algunas el orden. Para mí es súper importante de cómo Moisés cuenta el orden de prioridades de las características de Dios. Primeramente dice, voy a leer Éxodo 34, sí. Versículo del 6 en adelante, que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Me gustaría desglosar un poquito esto rapidito para que se entienda. Primero la base, ¿por qué dice la misericordia? Bueno, primeramente por la posición en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento, necesitaba de la misericordia de Dios después de lo que había hecho, ¿no? Totalmente, se había apartado en ese mismo momento donde se le había dado la ley. Que Dios le había dado la ley. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo, y la misericordia, el comentario bíblico adventista me gusta, me lo tengo anotado acá, porque dice que es la base de nuestra relación con Dios. Si Dios no fuera misericordioso, nosotros no podríamos tener una relación con Él. Sin embargo, Dios también es justo, y lo dice después, ¿no? Porque dice que Jehová de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces acá, para responder ya completa la pregunta, es que Dios tiene muchas cualidades en su personalidad, las cuales todas conviven entre sí sin anularse la una a la otra. Entonces, el comentario, por ejemplo, bíblico planteaba de qué pasaría si Dios fuera un Dios solamente misericordioso. Dios sería un Dios injusto, porque un Dios que es plena misericordia, solo misericordia, que perdona y perdona y perdona y perdona, y en ningún momento corrige y en ningún momento castiga. Existiría el mal por la eternidad. Exacto, algo que es básicamente lo que no tenemos queremos hoy en día, ¿no? El descontrol que se produce. Totalmente. Y siendo que tantas veces en la Biblia Jesús mismo, Dios mismo dice, yo corrijo a los que amo, amonesto a los que amo. Y si bien vemos que Dios es justo, el hecho de a veces realizar cierto tipo de castigos, para Dios no es una obra que a Él siempre le guste. De hecho, se nos menciona que el hacer este tipo de castigos para Dios es obra extraña. Totalmente. A mí me gusta porque vincula lo que es la misericordia con la justicia. Exacto. Y Dios es plenamente misericordioso y plenamente justicia. Justo. Y qué lindo ver esto, y este aspecto creo que es muy importante para nosotros ver en la ley de Dios su carácter. Y creo que es nuestro deber poder guardar la ley de Dios y como mencionábamos recién, saber que es su carácter, saber que es un marco de seguridad para nuestra vida. También saber que si nos equivocamos podemos acudir a Cristo, Él está para perdonarnos, pero saber que es nuestra esencia y necesitamos vivir con Dios. Y esa ley que nos dejó tiene total vigencia y en el libro de Levítico la podemos ver con total claridad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ale, por este momento y por este trimestre. No, gracias a ustedes por la invitación, por la compañía, por la buena onda de este repaso de 14 lecciones durante el trimestre. Y la verdad que, bueno, gracias por la invitación también. Muchas gracias, Eileen, por estar con nosotros. Por favor, comparte el mismo pensamiento que Ale. Y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros estas 14 lecciones. Esperemos que les haya gustado y que haya sido de bendición. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero que puedan disfrutar de estas lecciones. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos!